Son como profesionales de esta área. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos mucho que aprender, hermanos, y es mi oración que el día de hoy, lejos de salir abrumados, sino veamos el poder del Evangelio y el poder transformador del Señor. Bueno, sin más, acompáñenme a orar y empezamos. Señor. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Padre, yo veo a cada una de estas personas y yo veo tu bondad, Señor, para tu pueblo. Gracias, Señor, porque en tu pensamiento y en tu corazón estamos cada uno de nosotros, Señor. Y porque también veo, Señor, un tiempo de despertar, un tiempo de avivamiento, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú entregues hoy a través de nosotros el mensaje que tu Espíritu Santo, Señor, tiene para nosotros, Padre. Puede ser un poco complejo, abrumador, así nos sentimos, Señor, ante tantos estímulos. Pero, Señor, gracias porque en ti hay paz, porque en ti hay esperanza y en ti está nuestra fortaleza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy nos toca un tema un poco más técnico, que es riesgos en las redes sociales y algunos peligros. Pero sobre todo, hermanos, lo queremos ver cuál es la implicación de este tema para nuestras almas. Y yo quiero empezar diciéndoles que toda idea tiene consecuencias en nuestras vidas. Y vamos a ver cuando nosotros le dedicamos tiempo a lo que no es de parte del Señor, pues nuestro pensamiento se va moldeando. Entonces vamos a empezar. Ayer nos hablaban acerca de los algoritmos y las formas de adicción que tienen todas estas plataformas. Hoy les quiero decir una verdad importante y es que sus creadores lo saben. Sus creadores saben lo que están haciendo. Detrás de esto hay un interés específico, hay mentes muy brillantes, las de Silicon Valley, y las personas que ven aquí en la pantalla son dos de los creadores, y en las declaraciones, porque quiero decirles que ya hay declaraciones y hay también quejas interpuestas ante organismos judiciales acerca de lo que se está midiendo en el impacto de las mentes y de la salud en las personas. Y aquí vemos a dos personas, una que se llama Sean Parker, que fue el creador de Facebook en compañía con el más famoso, que es Zuckerberg. Y aquí en lo que él dice o declaró, ¿sí? En una declaración frente al Congreso, abusamos de la vulnerabilidad de la mente. Estos son estudiosos, son médicos, hay mercadólogos atrás de esto. Los creadores fuimos yo, dice él, Mark, Kevin Systrom, que ahora está en Instagram, lo comprendíamos perfectamente y lo hicimos de todas formas. Y otro de ellos dice, creo que en lo más profundo de nuestro ser sabíamos que podía ocurrir algo malo. Ellos lo sabían. Las gratificaciones en bucle a base de dopamina que creamos están destruyendo a la sociedad. Y les he prohibido a mis hijos que utilicen esta porquería. En otras palabras, ¿no? Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo son las escuelas a las que van los hijos de los empresarios de Silicon Valley? Bueno, hay una escuela en California que es nula de dispositivos digitales y pagan millones para que sus hijos aprendan en pizarrón con tizas, ¿no? No sé cómo le llaman aquí, pero ellos lo saben y nadie de estos creadores usa o les permite a sus hijos usar las pantallas porque saben lo que generan y aparte porque quieren explotar o como nos decía Brigitte ayer, ¿no? Más bien potencializar el diseño divino que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, y aquí les quiero rápidamente decir, hay un hombre israelí que se llama Nir Eyal, que él es el mercadólogo, la mente creadora de esto, atrás de todas estas herramientas, plataformas, etcétera, y él creó un libro que se llama así, Enganchado, se llama Atrapados, cómo construir productos creadores de hábitos. Y miren lo que dice en su declaración, hermanos. Neutralizar las partes del cerebro relacionadas con el juicio y la razón, que es lo que ya nos decía Brigitte. Activar las partes asociadas con deseo y placer. Y esto es lo que quisiera que se lo quedaran en mente, porque vamos a ir viendo cómo ha avanzado la tecnología y cómo enganchan justamente la mente de las personas.
Y dice, lo cual puede traducirse como volvamos más tontas a las personas. Ese es el objetivo de los creadores de todas estas redes sociales. Y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a hacer al discernimiento, a hacer luz, a hacer sal de esta tierra. Y rápidamente lo que les quiero platicar es, en estas gráficas vamos a ver algunos datos, ¿no? Esta charla es técnica, pero nos va a ayudar a la comprensión de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos en el mundo una penetración de aproximadamente el 66% de Internet. Sin embargo, algo que es de llamar la atención es que casi donde hay un acceso o una conexión a Internet, hay acceso a las redes sociales. Y algo muy relevante que quiero marcar aquí su atención es quiénes están usando las redes sociales en grupos etarios o en grupos por edad. Y aquí lo que vemos de manera importante en nuestras gráficas son estos dos grupos, que son de 18 a 34 años. Y esto es un dato muy, muy relevante para nuestra conversación, porque estas personas que tienen esta edad son los conocidos como la generación Z o la E-Gen, que es Internet Generation. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque son la primera generación, hermanos, que crecieron o que entraron a la pubertad y a la adolescencia con un dispositivo en mano. Entonces realmente nosotros, hermanos, somos la última generación que vivimos una infancia lejos de los dispositivos, y eso es sumamente importante porque eso nos da capacidades y nos dio comportamientos y habilidades diferentes. Que el paréntesis, la verdad es que nosotros que tratamos con jóvenes, cada vez es más difícil encontrar jóvenes con un pensamiento crítico y analítico y las relaciones. Cuando nosotros contratamos a un joven, a una generación Z, de verdad es bien difícil lograr su atención, su concentración y resultados logros al resultado. Entonces, esto es importante y vamos a ir viendo cuáles han sido los comportamientos en esta generación. Bueno, rápidamente, la tasa de penetración de plataformas líderes por grupo de edad. Aquí les quise poner una gráfica en la cual estamos viendo las mayores plataformas por número de usuarios. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque estas son las plataformas que tienen el algoritmo de adicción más desarrollado. Vamos a hablar más adelante de eso. Y otra vez, aquí vemos cuáles son de esas plataformas, cuáles son las que tienen el mayor número de usuarios y por edad. Esto también es relevante, hermanos, y lo vamos a ir comprendiendo. Instagram, Snapchat y TikTok, Facebook, son las plataformas que más usuarios tienen, y esto tiene un porqué. Los algoritmos de adicción son mucho más desarrollados, enganchan, de tal manera que los desarrolladores han sabido cómo hacerse de datos para ser adictivos a los usuarios. También comentarles que incluso hay algunos países que están ya prohibiendo el uso de TikTok. TikTok es una de las redes sociales más adictivas, incluso la plataforma puede detectar, ya no es solamente el clic, sino es dónde se detiene el usuario, y ese es un dato para las plataformas. Entonces a veces nosotros decimos, no, pues no le das clic. Realmente el algoritmo ya capta cuántas milésimas de segundo se queda en pantalla el usuario, y para ellos es un dato, de tal forma que van aprendiendo del comportamiento de sus usuarios y después empiezan a enviar ese contenido. Eso es lo que lo hace adictivo. En TikTok hay contenido para todo, y es una forma también tan sobreestimulada, como ayer nos decía Brigitte, que no es casualidad que los videos vayan de 15 segundos a 1 minuto y cacho. ¿Por qué? Porque lo que busca es que la gente esté enganchada y siempre tenga algo que ver. Ya decía, ¿no? El sabio, el ojo no se cansa de ver, y estas personas han descubierto justamente esa vulnerabilidad en el cerebro humano. Pero les quiero leer una frase de Brett McCracken. Él es un editor de Coalición por el Evangelio, y fíjense esto, lo que él dice en esta frase, habla acerca de su propia vida y de lo que él como pastor vive y está observando en su propia congregación. Y yo creo que puede ser el sentir de muchos de nosotros, ¿no? Con el bombardeo, el aluvión de información que día a día estamos percibiendo.
Y dice, esta es nuestra realidad. Nuestro mundo tiene cada vez más información, pero menos sabiduría, más datos, menos claridad, más estímulos, menos síntesis, más distracción. Y esta es la palabra que yo quisiera subrayar, más distracción. Nosotros tenemos que estar súper apercibidos todos los días que nosotros nos levantamos, hermanos. De verdad no sé quién se atreve, ¿verdad?, a empezar su día sin ponerse delante del Señor, en su presencia, y decir: Señor, dame discernimiento, dame, Padre, lo que hoy necesito, porque salimos y de verdad es una bola de estímulos, noticias. Se escucha ruido en nuestra vida, se escucha ruido en nuestras ciudades, se escucha ruido en todas partes. Dice, menos calma, más opinión. Todos son sabios en su opinión, y las redes sociales han sido ese canal para que todos puedan vertir lo que quieran. Ya los periodistas realmente la tienen bien difícil, porque ya no importa ser un periodista reconocido, todos tienen una opinión. ¿Y quién está influenciando en las opiniones? Lo vamos a ver más adelante. Menos investigación, más discurso, menos escucha, más para mirar, menos para ver, más diversiones, menos alegría, y esto lo vamos a confirmar más adelante. Hay más, pero somos menos, y todos lo sentimos. ¿Y quién no se ha sentido así realmente, ¿no? Con el uso de las redes sociales, con el uso de la información, con la desinformación, y con un término que se conoce como infoxicación. La infoxicación es a dónde, cuál es la fuente adecuada, cuál es la fuente real, a dónde tengo que ir, a quién le creo. Y todo esto ha generado justamente las enfermedades y las crisis mentales, de las cuales ayer Brigitte nos hablaba al final, y que vamos a ver cómo ha sido impactado también el pueblo de Dios. Bueno, ahora bien, ¿están las redes discipulando y dando forma a mi carácter o al de mis hijos? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que no? Veamos. ¿Alguien podría decir discipulando, dando forma al carácter? Suena muy fuerte, ¿no? Bueno, pues veremos. Vamos a tratar de explicarlo esto con la palabra de Dios y con datos que vamos a ver más adelante. Debemos estar conscientes de que todos los días estamos expuestos, ¿sí?, a un bombardeo de información. Estamos siendo influenciados, todos estamos siendo influenciados. La información influencia nuestro pensamiento y también nuestras opiniones, ¿sí? Estamos siendo discipulados, y probablemente, queridos hermanos, quien está discipulando a nuestros hijos en nuestras propias casas puede ser un algoritmo, y no nosotros como padres. Y eso suena muy fuerte y suena confrontador. No es nuestra idea solamente quedar en la confrontación, sino más bien está en nuestro corazón, y es el pensamiento que el Señor ha puesto en nosotros, es que seamos alertados como pueblo de Dios. Bueno, pues vamos a ver. Les quiero mostrar, estos son los principales influencers y el contenido que se mostró en 2024 y lo que va del año. Aquí podemos ver algunos. Traté de mostrarles de los que tienen millones de seguidores. No estamos hablando de miles. De cada uno de estos influencers tienen arriba de 40 millones. 40 millones. Y les quiero de manera general presentárselos. Espero que no los conozcan, ¿verdad? Porque no los sigan. Bueno, la primera es una chica que se llama Charli D'Amelio. Ella es bailarina y influencer de moda, con 50 millones de seguidores en Instagram. Nikki Jagger, que es una maquillista. Después tenemos a una influencer en moda. Luego tenemos a una empresaria y influenciadora de la música. Después les quería presentar a dos que a mí me parecen sumamente relevantes por lo siguiente. Ustedes tal vez ubiquen, y veo algunos jóvenes aquí, tal vez ubiquen a Jimmy Donaldson, que es esta persona que está aquí, mejor conocido como Mr. Beast. Él salió de una universidad cristiana. Familia cristiana. Cuando él empezó su plataforma, realmente su plataforma era de retos,
¿no? ¿Quién se puede comer la pizza más grande? ¿Cuántas horas puedes estar enterrado en la arena? Etcétera. Él tiene 100 millones de seguidores. Imagínense, ¿por qué les digo los números? La influencia que esta persona tiene, ¿sí? Él tiene 100 millones de seguidores y la persona que está aquí a su lado, que es su coanfitrión, se llama Chris. Él es varón y ha empezado su transición al sexo femenino desde hace tiempo y su plataforma ha sido usada para justamente mostrar la transición de esta persona. Tal vez al principio, y esto es por lo cual se los quiero decir, nosotros no podemos estar adormecidos de, este es un canal de retos, no le veo nada malo. Realmente esto es sutil, hermanos, esto es sutil. Y entonces nuestros jóvenes están viendo cómo están cada día haciendo transiciones de género y lo peor es que se ve tan natural, ¿no? Los comentarios que les llegan a las personas al canal de aprobación. Luego les quiero presentar a Mr. Rachel. Ella es una educadora, sobre todo su canal tomó mucha relevancia en la pandemia porque ella educa a niños chiquitos, su canal es dirigido a niños de 2 años, 3 años. Ella tiene una hija con un problema de lenguaje y como pedagoga empezó a hacer programas para ayudar a los niños con discapacidad. ¿Qué creen? Ella se autodefine como cristiana y usa la Biblia para enseñar a los niños ideología de género. Entonces, ¿por qué se los quiero comentar? A veces nosotros hacemos uso de plataformas que incluso nos filtran por edades para nuestros hijos, pero ¿qué creen? O sea, el filtro debemos de ser nosotros, porque ella, al igual que Donaldson, empezó con todos sus programas de una manera de lenguaje bien bonito, pero a tal grado que hay capítulos que uno no sabe identificar si su asistente que le apoya a los programas es mujer o es hombre. Entonces nuestros niños están desde ahí queriendo ser adoctrinados. Nosotros tenemos que estar sumamente vigilantes de esto. Y las últimas 2 que les quiero mostrar estas fueron campañas y fueron las campañas más vistas, con millones de vistas en este año, y un poco lo que tengo a la derecha son campañas de más de 2,000 millones de vistas. ¿Y saben cuál es el tema? Aeroméxico en la parte a mi izquierda y a mi derecha la campaña de DOP, promoviendo justamente ideología de género. Esto es lo que hoy se ve en su mayoría en redes sociales. Nos gustaría decir que los canales, ¿verdad?, cristianos, los de institutos deberían de estar en estas vistas, en este número de vistas, pero esta es nuestra realidad, hermanos. ¿Qué podemos decir? Las redes sociales no son una moda. Ellas llegaron y son altamente adictivas. Son una de las fuentes más poderosas de discipulado en la actualidad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cambian cómo pensamos como sociedad? ¿Tienen el poder de influir en cómo sentimos? Y pueden afectar lo que creemos. Y esto yo lo quisiera subrayar, pueden afectar y afectan lo que creemos. Más adelante vamos a ver cómo ha sido el deterioro incluso en la familia cristiana. Convierten la amistad como un commodity y los padres debemos asegurarnos de pastorear el corazón de nuestros hijos. Y este es el llamado, hermanos. Nosotros tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos, ministrar con gracia en esta generación, porque si nosotros no lo hacemos, si no discipulamos a nuestros hijos para la eternidad, saben que las redes sociales los está discipulando y entrenando para la inmediatez, lo que es en este momento y lo quiero ya. Eso ha sido lo que vemos en el comportamiento de los jóvenes. Les quiero hablar rapidísimo de los riesgos y peligros de manera general en las redes sociales. Tal vez algunos de estos ustedes ya los conocen, muy seguramente. Cuando nosotros hacemos uso de una red social, nosotros debemos de tener mucha conciencia y saber que hay riesgos a los que nos exponemos. Uno de ellos es la privacidad. Muchos de nosotros, y de verdad lo digo, pues sí, categóricamente, porque es de lo que vemos en nuestro día a día, solamente
descargan la aplicación, empiezan a postear, pero no se dan cuenta que hay toda una configuración de seguridad y que aparte los datos que están ahí son datos personales porque es lo que te pide la aplicación, y que estas aplicaciones de redes sociales lo que buscan son nuestros datos para mercadotecnia. Y en algún momento colaboré con la Policía Cibernética y les puedo decir que muchos de los secuestros y eventos que se dan de este tipo es por la falta de conciencia de que los datos que se van ahí tienen mucha información de nosotros. Otro riesgo relacionado en las redes sociales es el shattering, que es nosotros, y sobre todo luego se dan las mamás y las mamás primerizas, ¿no? Estamos tan, con un corazón tanto para nuestro niño que empezamos a subir fotitos de los niños, etcétera, y no sabemos el peligro que estamos haciendo cuando exponemos a nuestros hijos sus fotografías. Hermanos, con mucho dolor de mi corazón les tengo que decir que muchas fotos, a veces van de niños, van a dar a bancos que son usados para temas indebidos. Y con el uso de la inteligencia artificial, lo que vamos a ver en unos años más es la suplantación de identidad. Entonces, son de los riesgos que nosotros vemos. El bullying, ya creo que todos estamos relacionados con ellos, pero ¿qué es lo que pasa? El bullying, lo que sucede es como una desasociación del cuerpo, es un desarraigo del cuerpo en el cual los jóvenes, como no tienen aquí cara a cara, ¿no?, a las personas, les es más fácil decir o pronunciarse contra alguien, y eso trae lo que se conoce como el hating o odio, ¿no?, que afecta en sus emociones y en su mente a muchos de los jóvenes. Otro riesgo que quisiera comentarles es el grooming, que es hecho a través es el contacto con desconocidos, y esto se da mucho por los videojuegos. Cuando nosotros no configuramos o cuando los padres no configuran adecuadamente los videojuegos, hay muchas personas adultas que se hacen pasar por niños o adolescentes y lo que buscan es establecer una relación para después llevarlos a medios alternos, y ahí se abren otra serie de riesgos como es el sexting, que es el intercambio de fotografías, obviamente sin ropa o con contenido inadecuado, de ambas vías, y después empieza la manipulación, ¿verdad? Y creo que uno de los riesgos también a que todos nos podemos ver expuestos son las noticias falsas, y eso afecta muchísimo a la sociedad y creo que todos los vivimos en COVID, ¿no? Cuando oye esto y que si la vacuna y que si no, y a quién le creo, cuánta ansiedad realmente puede lograr las noticias falsas, pero a veces no sabemos discernir cuál es una noticia real o no. Es importantísimo, y yo creo de verdad, sin lugar a dudas, que uno de los riesgos más importantes es la distorsión de la realidad. Con toda esta sobreexposición a la información, ¿cuándo saber cuando algo es real? ¿Cuándo saber discernir, identificar? Hoy, con un video de 30 minutos de voz, se puede suplantar la voz de la persona. Con horas de video, de imagen, lo que empezamos a ver ahora con el uso de la inteligencia artificial es la suplantación de identidad. Tenemos que aprender a ser discernidos en estos tiempos. Pero bueno, ¿cuáles creen ustedes que han sido las implicaciones de la era digital en nuestras almas? Y yo creo que con esta introducción ya lo podemos ver. Sin embargo, me gustaría comentar algunas cosas que los especialistas y los estudiosos de este tema han hecho evidentes. Les quiero comentar de dos psicólogos sociales muy interesados que realmente han seguido por años lo que ha estado sucediendo. Uno de ellos es Jonathan Haidt. Él, junto con la psicóloga, los cuales no son cristianos, sin embargo sus estudios son sumamente serios, identifican lo siguiente en la generación Z: aislamiento, depresión, ansiedad, una generación sin discernimiento, es decir, muy inclusiva, y finalmente vamos a ver qué ha pasado con el tema espiritual.
nosotros podemos ver aquí que, y no creo que no es una sorpresa, ¿no? A mayor número de horas en las redes sociales, lo que ha sucedido es una disminución en las interacciones sociales. El Señor nos ha hecho personas relacionales. No por nada el salmista dice, ¿no? Mirad cuán bueno es estar los hermanos juntos. Pablo nos decía, soportándonos unos a otros en gracia, porque es la manera en que nosotros crecemos. Pero las redes sociales saben que si aíslan al ser humano, lo volverán presa de todo lo demás que vendrá. Y aquí nosotros vemos cómo a partir de siempre la franja clave es 2010, hermanos, como ayer los veíamos con Brigitte. Porque es la generación que entró a la pubertad con el celular en mano, y a partir de esa fecha es realmente donde los especialistas empezaron a notar un cambio en la actitud, en el comportamiento, y empezaron a tomar datos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La exposición a más de 10 horas en la semana de redes sociales tiene un 56% más de probabilidad de ser infelices. Estos son datos que se han tomado. Quienes pasan más tiempo con sus amigos en persona tienen una probabilidad del 20% menos de ser infelices, o sea, están más expuestos o propicios a la felicidad, ¿no? Y sabían que hoy el aislamiento produce obviamente depresión. Hoy hay países que han declarado incluso un departamento de la soledad, porque están viendo que el aislamiento y la soledad es un tema de salud pública. Y vamos a ver lo que viene. Este autor dice lo siguiente: vivimos en una sociedad profundamente individualista. Esto es lo que buscan las redes sociales, aislar, hacerlo individual, la prontitud, y crear entornos que nos propicien nuestra satisfacción propia. Acuérdense que vimos que los creadores lo que quieren es placer, crear placer en las personas. Esto se manifiesta en la promoción del logro personal, la autonomía, las metas individualistas por encima de las colectivas. Los continuos toques y deslizamientos sobre el smartphone son un gesto casi litúrgico que masifica la relación con el mundo. La información que no me interesa simplemente la borro o la paso al instante. En cambio, los contenidos que me gustan puedo ampliarlos con los dedos. Tengo el mundo completamente bajo control. El mundo tiene que cumplir conmigo, ¿sí? El smartphone refuerza así el egocentrismo. Al tocar su pantalla someto el mundo a mis necesidades. El mundo parece estar digitalmente a mi entera satisfacción. Y realmente, aunque este autor no es cristiano, realmente también está viendo lo que está sucediendo con el mundo. El individualismo, el egocentrismo, el mundo a nuestro placer. Y bueno, aquí yo les pongo una imagen importante. La personalización de las experiencias cada vez vamos a ver que son más individuales y cada vez más extremas. Este es un visor de Apple en el cual, hermanos, algo importante es, construye los ecosistemas que el mundo, que la persona quiere consumir, ¿no? Aunado a todos los algoritmos de conocimiento de la persona, cada vez se va haciendo más profunda la experiencia, de tal manera que lo que estamos viendo son jóvenes aislados, jóvenes que tienen mundos hechos y creados para sí mismos. Y aquí hay un peligro sumamente importante. Cuando nosotros permitimos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos consumir contenido a solas, sin filtros, yo les diría, hermanos, es la primera alerta. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero aquí usted puede construir lo que usted quiera. Estamos en una era de posverdad, donde la verdad hay que buscarla con discernimiento, y las personas cada vez van a hacer la personalización de sus experiencias. Aquí en este mundo, en esta burbujita, junto con este tipo de tecnologías, no es necesario salir de casa, no es necesario ser experto en nada, no es necesario enfrentarnos a los retos incluso relacionales o sociales. Y aquí
lo que yo les puedo decir es que el uso de este tipo de visores lo que está impulsando mucho es el abuso del contenido inapropiado. Y nuestros jóvenes están consumiendo mucho de esto. Y cada vez las experiencias, lo peor de estos visores es que uno entiende que está en el lugar, que está teniendo la experiencia, porque los estímulos que están llegando a nuestra mente son supranormales. Hermanos, cuando hay un cautiverio en eso, es muy complejo. El Señor puede restaurar nuestra mente, como ayer nos decía Brigitte, pero cada vez el mundo que enfrentamos es un mundo más caótico y caído. Tenemos que estar sumamente apercibidos de estos. La verdad se pone en juego, ¿no? Para nuestros jóvenes. Vivimos en una era de posverdad y el entorno digital tiene mucho que decir y tiene mucho que ofrecer, ¿sí? En cuanto a ansiedad y depresión, ¿qué es lo que estamos viendo? Quiero aquí mostrarle unas gráficas justamente de estos psicólogos, son datos recopilados a través de 25 años. Si nosotros vemos la curva, la línea punteada es justamente la adopción del smartphone. Entre más horas pasa la persona, es más propenso a la depresión. Y ayer nos hablaban un poco de esto también. ¿Qué es lo que se ha encontrado? A partir del 2010 ha aumentado la ansiedad y la depresión en más del 106 y 134%. Estamos ante una crisis de ansiedad sumamente importante en los jóvenes. Somos la generación con los índices más altos. ¿Saben cuántos? En el mundo están diagnosticados más de 300 millones de personas con ansiedad. 300 millones, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pero algo importante, ¿afecta igual a las niñas que a los niños? No, o a las chicas que a los chicos, no. Las chicas son más propensas a la ansiedad. ¿Saben por qué? Porque a nosotras somos muy relacionables, le damos mucha importancia a la relación. Cuando una chica, que ayer lo veíamos, está en una edad en que su carácter está siendo todavía formado, cada foto que ellas suben a la red social es como exponerse a un juicio y lo que esperan de regreso, ¿qué es? Una afirmación, es una confirmación sumamente importante. A las chicas les pega mucho más, están esperando justamente esa aprobación y es como un fantasma que la sigue, ¿no? El no lo tengo, ya no. Adicional a que son un medio para el bullying. La foto, si alguien me cae mal, posteo la foto, la etiqueto y la pido a todos que la etiqueten para que se vea. Y eso obviamente les duele, eso les pega. Por eso es tan importante acompañar a nuestros hijos, observar su comportamiento. Los papás tienen una función bien importante, los padres, varones me refiero, con la afirmación de sus hijas. Afirmar su identidad en Cristo, ¿qué es lo que dice el Señor que somos nosotras? Esto es lo que provoca las redes sociales. El filtro, el perfeccionismo, en un clic, en 2 clics, en esta foto podemos ver a la derecha, a mi derecha, la foto de la persona real y en 2 clics la persona editada. Pero nuestras hijitas no lo saben, no saben que esos cuerpos perfectos, que esas caras sin acné, que no son reales, pero ellas se sienten, están construyendo su identidad también y quieren ser aprobadas. Nosotros tenemos que acompañarles. Las redes sociales también es un medio para la hipersexualización. No encuentran su identidad y las fotografías que son más con más likes, pues son las que son las niñas esbeltas, con menos ropa, y muchas de esas niñas están creando modas o adoptando modas de estas fotografías. Entonces tenemos que de verdad, esto lleva tiempo, nosotros lo podemos decir aquí muy rápidamente, pero batallar la lucha junto con nuestras hijas lleva tiempo. Llevar su corazón al Señor, repetirles una y otra vez quiénes son ellas, lo que es importante de su corazón y no de su apariencia. ¿Qué es lo que el Señor valora? Mujer virtuosa. Eso es lo que nosotras tenemos que decirles a nuestras hijas una y otra vez y diario, mis hermanas. Ahora, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué está pasando con los hombres? Las redes sociales, los estudios dicen que no está sucediendo lo mismo. Con los hombres, las redes sociales se ha enseñado de la siguiente manera: los chicos
aunque también lo vimos en la gráfica, ha habido un aumento importante de depresión. Lo que las redes sociales están llevando a verse es el suicidio. Los chicos se volvieron más deprimidos, aislamiento. Restaron mucho tiempo y esfuerzo al mundo físico. Un varón lo que busca su afirmación es la competencia, lo que se conoce como la agencia, ¿no? El valor físico. Más riesgos que las chicas de no lograr despegar, pues empezaron a huir del riesgo físico, lo que conocemos como ninis. Estamos viendo una generación de varones, adolescentes o jóvenes que no están logrando despegar. Y las mujeres, con este mensaje de empoderamiento a la mujer, las estadísticas, y ayer lo veíamos con mi esposo, las estadísticas se han revertido. Hoy hay más mujeres en las universidades que los hombres. Y aparte de eso, las empresas nos dicen, ustedes pueden, mujeres. ¿Saben? Al menos, y es la realidad de las empresas en México, lo que buscan es una paridad de género e incluso que haya más mujeres en los comités ejecutivos. ¿Por qué? Porque nos quieren sacar de nuestros hogares. Nuestra prioridad, hermanas, es nuestro hogar, y secundario, si el Señor nos da la oportunidad, lo que viene, pero no más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los smartphones, más el internet de alta velocidad, que esto tampoco es un azar. Lo que ha promovido es el abuso del contenido inadecuado o más uso del contenido inadecuado, gratuito y accesible en todo momento y todo lugar. Antes se tenía que ir, hacerse evidente, comprar algo. Hoy ya no, hoy se tiene en la privacidad, ¿no? Por eso ayer mi esposo decía nada de la privacidad. Bueno, esto solamente son unas gráficas. Esto después del 2009, cómo se ha aumentado la gráfica del consumo de contenido pornográfico. Y a mí me pareció muy relevante la de la derecha. Esta fue una encuesta hecha por Josh McDowell Ministries, y pues tristemente los jóvenes de la iglesia tampoco se quedan atrás, y es algo en lo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Voy a ir un poco más rápido por el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver, hermanos? Tristemente, es probable que estas tendencias, muy probable yo diría, se agraven con el uso del metaverso e inteligencia artificial, lo cual permite vagar por mundos creados por otras personas, conversaciones con chatbots simulando personas reales. Y aquí yo les ponía un ejemplo, relaciones virtuales. Hoy día ya salió el primer chatbot con una modelo mexicana, en la cual este chatbot lo que hace es subió miles de horas de la persona y con inteligencia artificial genera conversaciones con índole sexual, en el cual cualquier persona por una cuota empieza a tener enamoramiento con esta persona, y ya hay casos de personas que han tenido que decirle esto no es real, y que han tenido que desconectar al bot porque esta persona ya está enamorada de esa inteligencia artificial. Y aquí es el primer caso que se registró de este chico, que quien lo vería con el dolor de nuestro corazón, fue el primer suicidio que se comete asistido por inteligencia artificial. El robot, el agente de inteligencia artificial le empezó a hacer preguntas. ¿Y has pensado, esta persona, cómo funciona esto? Oye, estoy deprimido, esto me pasó hoy, etcétera. Y el bot le empezó a preguntar, ¿y has pensado en terminar con tu vida? No, pero esas conversaciones siguieron, y tristemente eso es lo que el resultado. ¿Qué está pasando? Cada vez, este mapa que ustedes ven a la derecha son las demandas activas o estados en donde cada punto rojo es donde hay al menos una demanda contra las redes sociales. Esto es Estados Unidos. México no tenemos un lugar donde interponer todavía demandas. Sin embargo, algunos estados ya se están viendo la necesidad de normar el no uso de dispositivos digitales, al menos en escuelas, lo cual es una bendición, ¿verdad? Oremos por nuestros gobernadores, porque Dios les dé capacidad de inteligencia y discernimiento. Bueno, algo importante, ¿qué está pasando en términos de inclusividad? Estas son gráficas
que bien dijimos hace rato, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. Y en los últimos 20 años la gráfica de la izquierda lo que busca es ver la opinión de la generación Z. La generación Z no se siente incómoda con matrimonios del mismo sexo. Para ellos es de lo más normal. Y en la parte derecha, pues es justamente la cantidad y cómo ha ido el pico, tristemente, de personas de la generación Z que cada vez tienen pues más relaciones prematrimoniales y con personas del mismo sexo. Pero la última parte que quiero comentarles, ¿qué ha pasado con la degradación espiritual? Estas gráficas que les estoy mostrando son de los mismos autores que hemos estado viendo, seculares. ¿Qué es lo que está pasando? En la gráfica de la izquierda lo que vemos son el porcentaje de adultos que asisten a cultos religiosos. Y nosotros podemos ver aquí el declive, pero clarísimo, ¿no? 2002 es el punto, un declive en el cual las personas ya no creen y no ven necesario ir a buscar, ¿no?, una iglesia. Y la derecha es la línea punteada, las personas que creen que hay algo después de la muerte. Cada vez hay más porcentaje de personas que la vida es esto y se acabó, ¿no? Cada vez no hay una preocupación por el espíritu. Las personas que oran de vez en cuando, que es la línea negra, las personas que creen, la siguiente punteada, que creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y finalmente, y la que va en picada mucho más, es las personas que creen en Dios. O sea, cada vez más de manera global encontramos que se ha alejado, que hay un abandono. Todo ha pasado tan rápido, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿será que la tecnología es el corazón del problema? ¿Será que la tecnología es el corazón del problema? ¿O más bien será la condición en que la tecnología ha encontrado el corazón humano? Y yo creo que ya cada quien tiene su respuesta, ¿verdad? Todos tenemos que entender cuál es el problema, qué es lo que ha sucedido en los últimos 20 años, pero sobre todo, qué ha sucedido con los hogares cristianos. Este es un libro y es un artículo muy interesante hecho por dos pastores, que a la par que como los investigadores que hemos relacionado, ellos empezaron a hacer un análisis de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y lo que ellos encontraron, hermanos, es esto, lo que después se convirtió en un libro, El gran abandono de la iglesia. Ellos midieron por 20 años y una conclusión es que 40 millones de personas de trasfondo cristiano que iban una sola vez al mes a la iglesia, en 5 años ellos dejaron de visitar la iglesia en todo el año. 15 millones de personas se han perdido. Entonces es importante la comunidad. Es vital, hermanos. Yo les diría, por eso el apóstol nos decía, ¿no? No dejen de congregarse, mucho menos cuando aquel día se acerca. Yo creo, y lo platicamos en casa con nuestros pastores, de verdad creemos que lo que va a sostener a la iglesia de Dios, a la verdadera iglesia, es mantenernos unidos, porque somos de esta manera lo que estamos haciendo hoy, apercibiéndonos, alertándonos, llamando nuestra atención a que hay algo en lo cual tenemos que poner atención, en lo cual no podemos delegar a los demás la educación de nuestros hijos, no podemos confiar en las escuelas, mucho menos podemos solicitarles a las escuelas que ellos hagan algo. Hermanos, es en casa. Por eso la palabra discipulado toma una connotación sumamente importante. Ya el apóstol Pedro nos decía, sed sobrios en 1 Pedro 5:8 y estar alertas. Nuestro adversario, el diablo, anda al acecho, hermanos, diario, a toda hora, diario, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué vamos a hacer? Resistirle, firmes en la fe, sabiendo que esto se está cumpliendo en todo el mundo. Todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una generación hiperconectada, aislada de la verdadera interacción, la que nos hace crecer como humanos. Menos felices, ya lo vimos.
Estamos frente a una generación triste, desconsolada, deprimida. Algo importante, con miedo a la adultez. Nuestros jóvenes ya no quieren casarse, no quieren tomar responsabilidades, les cuesta ser confrontados. No por nada se ha llamado la generación de cristal. Y créanme, yo creo que todos los que estamos aquí podemos afirmar o asentir cuando nos enfrentábamos a jóvenes en las escuelas, en los trabajos, que hay que cuidar, de verdad, hermanos. Yo le decía a mis hermanos, compañeros, yo hoy día tengo que cuidar sumamente mis palabras cuando le doy retroalimentación a un joven, porque se me acusa de acoso laboral, o se me puede acusar de acoso laboral, se me puede acusar de que lo traté mal, cuando solamente le dije, pero solo te hice ver tu retroalimentación porque tu reporte tiene faltas de ortografía. A eso nos enfrentamos día a día, hermanos. Una generación extremadamente tolerantes a nuevas formas de pensamiento. Y ya lo vimos, porque todas estas redes sociales enganchan al que menos criterio tiene. Un paréntesis, cuando fueron las elecciones anteriores de Donald Trump, no ahorita, ustedes seguramente supieron del caso de Cambridge Analytica, en el cual ellos ven el perfil de las personas y entonces indujeron su forma de pensamiento para votar al que querían en ese momento. Ese es el nivel de penetración que tienen las redes sociales. Ellos nos pueden conocer más en cierto sentido que uno mismo. Por eso el salmista decía, Señor, examina mi corazón y hazme ver dónde yo tengo que reflexionar, dónde Dios nos tiene que mandar a la reflexión. Vemos una generación sin discernimiento y discipulado espiritual y con un gran vacío del tamaño de Dios. Ahora, así es la situación. ¿Cómo nosotros responderemos, hermanos? Estamos frente a un reto mayúsculo. Realmente es mayúsculo, hermanos. Pero Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad. Y para que no crean que tenemos una cosmovisión de, como decía ayer mi esposo, nos hacemos amish, nos vamos a la sierra, nos ponemos una cueva de aluminio, que no llegue la señal. No, Dios nos ha puesto aquí para hacer sal en este mundo. ¿Cuál es nuestra visión de la tecnología? Bueno, la tecnología ha sido creada por seres humanos con dones y talentos. Necesitamos programadores con una visión cristiana, necesitamos generadores de contenido. ¿Alguien conoce Superbook? Superlibro para los niños. Necesitamos editores digitales, necesitamos pedagogos, necesitamos todos estos talentos en estas áreas de la vida. Dios los ha otorgado como un ejemplo de su plan y del orden de la creación. Y puede ser utilizada y debe ser utilizada para el florecimiento humano, mientras obedezcamos lo que nos ordena la palabra de Dios, que es amar a nuestro Dios, como ayer nos decía y nos recordaba Brigitte, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo. La tecnología también, la caída ha afectado a la tecnología, pero ¿qué nos ha mandado el Señor, hermanos? Dios nos ha dado un llamado a enfrentar los retos de la era digital con estas 3 palabras: sabiduría. Y cuesta. Adquirir sabiduría requiere esfuerzo, mucho esfuerzo diligente en leer, en ir a la fuente de la sabiduría que es el Señor. Y esto es diario. No podemos distraernos en nuestra vida espiritual. Carácter, firmeza. Nosotros encontraremos que incluso dentro de la iglesia puede ser quien piense, oye, eres muy radical, ¿por qué no dejas a tus hijos ver videojuegos? ¿Por qué no ves a tus hijos la pantalla? Eres muy radical. Hermanos, tenemos que generar carácter. Dios nos ha dado un mandato de ser los discipuladores de nuestros hijos y sobre todo con esperanza, porque tenemos de nuestra parte al Todopoderoso y Él va delante de nosotros. Y esto que hoy estamos haciendo es una prueba de su bondad y de su amor al entregarnos sabiduría, al decir por aquí
toma atención de esto, centrados en su palabra y enfocados en el discipulado. El discipulado es indelegable, hermanos, no es al pastor. Si ustedes creen que traen a sus hijos al grupo de jóvenes y van a ser transformados aquí, hermanos, quiero decirles que eso es un trabajo de nosotros como padres. No es el pastor, no es el líder de joven, él es un medio de gracia por el cual Dios les va a recordar su palabra. Pero aquí nosotros somos los padres y nosotros somos los discipuladores de nuestros hijos, a fin de que, hermanos, de que la próxima generación se hallada fiel hasta que el Señor venga. Que el Señor nos conceda su gracia, su sabiduría, su carácter, porque esa es nuestra misión aquí. Que el Señor halle fiel, una generación fiel. Perdón. Todo inicia con nosotros. Ya decía Moisés, Deuteronomio 4. Por tanto, guárdate y guarda con diligencia tu alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué pasó con las estadísticas que les mostré, hermanos? No se guardó este versículo. Y yo les ruego que se lo aprendan de memoria a todos los padres, para que se las recuerdes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y mi corazón se goza en que veo cabecitas blancas, de verdad. Las necesitamos, hermanas. Esta sabiduría la necesitamos. Somos una generación parteaguas, en la cual, con esta imagen que les pusimos aquí, así tenemos que responder intergeneracionalmente. Las necesitamos, la sabiduría. Muchas veces amiguitas me han dicho, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacían nuestras abuelas? Nos sacaban los frijoles y nos ponían a contarlos y desarrollaban competencias, ¿no?, en nuestros cerebros, como lo hacían nuestras mamás, porque dicen, es que tengo que hacer la sopa y tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. Sí, lo sabemos, pero seamos creativas nosotras mismas. Antes de darle un dispositivo a tu hijo, piénsalo 2 veces. El pastor Timothy Paul Jones, y con esto cierro, es lo que nos decía, nos recordaba y dice: los padres, por el simple hecho de ser padres, son las personas adecuadas y yo diría responsables para ser los principales discipuladores de los hijos. Hermanos, yo les quiero dejar con esta frase: todos estamos siendo discipulados. La pregunta es, ¿quién te está discipulando? ¿Quién te está discipulando? Por último, recordar nuestro versículo que cada vez de verdad cobra más eco en nuestras mentes. No nos adaptemos a este mundo, hermanos. Luchemos, seamos transformados, busquemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Lo que hoy estamos haciendo es justamente eso, para que verifiquemos cuál es la voluntad del Señor, cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida, lo cual, por la bondad de nuestro Dios amoroso, es buena, será aceptable y es perfecta. Amén. Esto es todo. Muchas gracias por su atención, hermanos. Y gracias. Y les voy a pedir que podamos sacar aquí nuestro